El título de nuestro tema para esta hora es ¿Quién podrá permanecer en pie? Pero antes de comenzar, queremos pedir la bendición de Dios. Les invito reverentemente a inclinar sus cabezas para la oración. Padre Celestial, al comenzar este nuevo día de presentaciones, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Ilumina nuestra mente para que podamos entender las grandes cosas que tú tienes para nosotros. Y capacítanos para vivir una vida como tú quieres en este tiempo tan difícil de la historia. Pedimos que nos bendigas en nuestro estudio, que estés presente con nosotros no solo en esta presentación, sino durante todo el día. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar leyendo un par de citas del espíritu de profecía sobre los 144,000. La primera cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 174. Escribió lo siguiente: no es la voluntad de Dios que ellos entren en controversia sobre asuntos que no los ayudarán espiritualmente, tal como ¿quién estará entre los 144,000? Esto lo sabrán sin lugar a dudas los elegidos de Dios en un breve tiempo. Cuando la hermana White escribió esto, no se está refiriendo a que no podemos saber cuándo va a vivir ese grupo, sino su énfasis es que no podemos saber qué individuos específicamente van a componer ese grupo. En otra cita, Elena White escribió las siguientes palabras: luchemos con todas las fuerzas que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000 y hagamos todo lo posible para ayudar a otros a ganar el cielo. Así que es algo muy especial pertenecer a este grupo de los 144,000. Ahora, analicemos un poco algunos detalles en cuanto a este grupo. El número 144,000 aparece solo 2 veces explícitamente en el libro de Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis 7, 1 al 8 y Apocalipsis 14, 1 al 5. Pero el concepto se encuentra también en Apocalipsis 15, 2 al 4. Cada uno de estos pasajes tiene un énfasis distinto. El pasaje de Apocalipsis 7, 1 al 8 tiene el énfasis del sellamiento de los 144,000. No dice nada del carácter de los 144,000 en este pasaje. Sencillamente habla de que fueron sellados por Dios. El pasaje en Apocalipsis 14, 1 al 5, recalca el carácter de los 144,000. Da varias características de ellos. Y el pasaje en Apocalipsis 15 y el versículo 2 al 4, el énfasis recae sobre la victoria de los 144,000, sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Así que hay 3 énfasis. Primer énfasis, el sellamiento de los 144,000. En segundo lugar, el carácter de los 144,000. Y finalmente, la victoria de los 144,000 sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Ahora, cuando Jesús regrese a esta tierra, solo habrá 2 grupos de redimidos: los que murieron en Cristo antes de cerrarse la puerta de la gracia y los que estarán vivos cuando el Señor Jesucristo regrese. Los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús regrese. Habrán pasado por el tiempo de angustia. Vamos a leer un pasaje donde el apóstol Pablo deja esto muy claro, que solo hay 2 grupos cuando el Señor Jesucristo regresa, 2 grupos de redimidos: los que murieron y van a resucitar y los que van a estar vivos. Dice en 1 de Tesalonicenses, el capítulo 4 y en los versículos 15 al 17 lo siguiente: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, ahí está el primer grupo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ese es el segundo grupo, los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y ahora otra vez menciona uno de los grupos: los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: luego nosotros los que vivimos, ahí está el otro grupo de redimidos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que murieron y resucitaron, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que los 144,000 son los que van a estar vivos cuando Jesús regrese. No voy a entrar a hablar sobre si el número es literal o simbólico. Creo que hay razones que indican que es un número simbólico, como los otros números que tenemos en el libro de Apocalipsis. Ahora vamos a Apocalipsis 6 y el versículo 14 al 16, a donde se describe la segunda venida de Cristo Jesús.
Aquí nos va a hablar de la reacción de los impíos, de los perdidos cuando Jesús regrese. Dice así, nuevamente Apocalipsis 6, 14 al 16. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Los impíos se van a esconder en las cuevas y van a rogar que las rocas caigan sobre ellos para que no puedan ver el rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahora, Apocalipsis 6 termina con una pregunta, porque uno se pregunta, ¿será que todos van a reaccionar de esta manera, escondiéndose en las cuevas y rogando que las peñas caigan sobre ellos? El versículo 17 termina el capítulo 6 con una pregunta, porque el gran día de su ira ha venido, ¿y quién podrá permanecer en pie? La pregunta es, en medio del tiempo, cuando los impíos, parece que todo el mundo está escondiéndose en las cuevas y rogando que las rocas caigan sobre ellos, ¿será que hay alguien que permaneció en pie? Ahora, examinemos en primer lugar el significado de la expresión permanecer en pie. En realidad es el antónimo de la palabra caer. En realidad, esta palabra aparece varias veces en el Nuevo Testamento y quiero darles algunos ejemplos porque permanecer en pie significa que no han caído, no van a caer, son fieles. Nota lo que dice Marcos 3, 24 y 25. No vamos a leer estos textos, solo los voy a mencionar. El Señor Jesucristo dijo, un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, es decir, va a caer. Juan 8, 44 dice que Satanás al principio no permaneció en la verdad. Significa que cayó, porque no permaneció en la verdad. En 1 Corintios 10 y el versículo 12 dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Ahí están las dos ideas. La palabra firme es la misma expresión, permanecer en pie, y luego dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. La palabra se usa dos veces en Efesios 6, 11 al 13, donde dice lo siguiente, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Esa es la misma palabra que se traduce permanecer en pie en Apocalipsis 6. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, meros seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, aquí está la palabra, estar firmes. Vamos a leer un versículo a donde se usa la palabra en relación con la segunda venida de Jesús. En San Lucas, el capítulo 21 y el versículo 36, está hablando Jesús de las señales de su segunda venida y la necesidad de velar. Y dice lo siguiente, velad pues, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, los 144,000 van a permanecer en pie, no van a caer en las artimañas de Satanás como todos los demás que viven en el planeta Tierra. Ahora, ustedes notan que se describe la segunda venida de Jesús en los versículos 14 al 16. El versículo 17 tiene la pregunta, ¿quién podrá permanecer en pie? ¿A dónde esperaríamos la respuesta a esa pregunta? Pues yo creo que el siguiente capítulo sería un buen lugar donde buscar. La pregunta del versículo 17 del capítulo 6 se contesta en los primeros versículos del capítulo 7. Vamos a leer allí capítulo 7, 1 al 4. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Es decir, están restringiendo la maldad. El Espíritu Santo todavía está controlando a cierto grado las cosas que pasan en este mundo. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, que es lo que acabamos de leer a fines del capítulo 6, cuando Jesús venga, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados
144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que cuando Cristo venga, la mayoría del mundo va a esconderse en las cuevas y van a rogar que las peñas caigan sobre ellos. Se hace la pregunta, ¿quién podrá entonces permanecer en pie? La respuesta es que Dios va a tener un grupo de gente viva, se conocen como los 144,000, que van a permanecer en pie porque tienen el sello del Dios vivo. Ahora, ¿cuál es el propósito del sello? El sello tiene un doble propósito. En primer lugar, es señal de propiedad. Significa que son propiedad de Dios, son seguidores de Dios, por eso tienen el nombre de Dios en sus frentes. En segundo lugar, es un sello para protegerlos de la ira de los impíos durante el tiempo de angustia, porque tienen el nombre que los identifica como siervos de Dios, por eso Dios los va a proteger durante el tiempo de angustia. Ahora, el trasfondo de Apocalipsis 7, 1 al 4, se encuentra en el libro de Ezequiel, el capítulo 9. Allí se habla de un ángel que tiene un sello en su mano para poner en las frentes de los que viven en Jerusalén y claman y gimen por las abominaciones que se están cometiendo en la ciudad. La mayoría de los que están en la ciudad están en apostasía, practicando idolatría. El peor pecado que se estaba cometiendo en la ciudad era la adoración al Dios Sol, según Ezequiel, el capítulo 8 y el versículo 16. Y por eso Dios dijo, yo voy a destruir la ciudad de Jerusalén. Ahora, ese es el trasfondo de lo que tenemos en Apocalipsis capítulo 7. Solo que en el Antiguo Testamento estamos hablando localmente del Israel literal, en la tierra literal de Israel, mientras que en el Apocalipsis se globaliza esto, se aplica al Israel espiritual de Dios que se encuentra en todas partes del mundo. Ahora, fíjense que es interesante que la peor abominación que se estaba cometiendo entre los que profesaban ser pueblo de Dios era la adoración al Dios Sol. Y nosotros sabemos que al final de la historia el gran pecado del mundo cristiano será ya no adorar al sol, sino adorar en el día del sol, un día que ha sido creado por el hombre, para el hombre reposar y reconocer a Dios. Ahora vamos al segundo pasaje que habla de los 144,000. Ya hablamos sobre el grupo que recibe el sello de protección de Dios y el sello que los identifica como fieles de Dios en la crisis final. Ahora vamos a Apocalipsis 14, 1 al 5, a donde se describe el carácter de este grupo. ¿Qué clase de personas eran? ¿Cómo era su conducta? Dice en el versículo 1 de Apocalipsis 14, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Qué descripción hermosa, reluciente del carácter de los 144,000! Ahora vamos a repasar las características. En primer lugar, tienen el nombre. El nombre en la Biblia denota el carácter. Por ejemplo, mis padres me pusieron mi nombre Esteban Pablo. No es porque esos nombres suenan bonitos, sino porque ellos querían que yo fuera evangelista como el apóstol Pablo y que estuviera dispuesto de morir por la fe como Esteban. Es decir, me pusieron los nombres para denotar el carácter que ellos querían que yo tuviera. Así que si los 144,000 tienen el nombre del Padre y el Hijo en su frente, significa que tienen el carácter. Y la frente es el lóbulo frontal a donde se desarrolla el carácter. Dice que cantan un cántico nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que todos los otros redimidos no van a poderlo cantar? ¿Solo la generación que pasa por el tiempo de angustia? Yo creo que no. Lo que significa es que los 144,000 van a cantar el himno como ningún otro grupo lo puede cantar. Los demás lo van a entender y tal vez lo van a poder cantar, pero no con el mismo sentido o significado. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que alguien le pusiera a Éxodo 15 música. Ustedes saben, Éxodo 15 es el cántico de Moisés después que Israel cruzó el Mar Rojo. Es un lenguaje poético estelar. Supongamos que alguien le pusiera música. Yo pregunto, si le ponen música, tenemos la letra. ¿Podríamos cantar ese himno? Lógico que sí. ¿Pero podríamos cantarlo como Israel después de cruzar el Mar Rojo? No, porque es el canto de su experiencia.
Por eso dice que nadie lo podía prender sino los 144,000. Y fíjese que dice 2 veces que fueron redimidos de la tierra. Fueron seres humanos con una naturaleza pecaminosa, pero fueron redimidos de la tierra. Estos no eran personas de otro planeta. No, tenían las mismas vicisitudes, las mismas debilidades de todos los demás seres humanos. No se contaminaron con mujeres. No significa que nunca se casaron, porque el matrimonio no contamina. Lo que contamina es cuando uno tiene otra mujer que no es la esposa. Ahora, lo que significa es que no se contaminaron con las iglesias apóstatas de Babilonia. Este es el lenguaje simbólico. Dice que siguen al Cordero por donde quiera que va. Inclusive, como veremos en mi próximo tema, inclusive lo van a seguir al Getsemaní y lo van a seguir al Calvario. Van a repetir la experiencia de Cristo Jesús. Son primicias de Dios y del Cordero. No primicias en términos temporales, sino primicias en sentido de calidad. Es decir, son de primera calidad. Y luego dice, no hay engaño en su boca. Si no hay engaño en la boca, tampoco hay en el corazón, porque la Biblia dice, del corazón, de la abundancia del corazón, habla ¿qué cosa? Habla la boca. Y luego dice que son sin mancha delante del trono de Dios. Un carácter estelar, un carácter reluciente. Ahora, el tercer pasaje, Apocalipsis 15, 2 al 4, describe la victoria de este grupo. Sabemos que van a vivir al final de la historia. Este es el grupo que vive al mero final de la historia. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque este pasaje va a decir que ganaron la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Son cosas que pasan al mero final de la historia. Dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ese es el himno de victoria que van a cantar cuando estén ya en el mar de vidrio, dice aquí, ya cuando estén con Jesús en el cielo. Pero ahora necesitamos notar otro detalle, y es que esa pregunta de Apocalipsis 6, 17, no aparece tan solo en Apocalipsis 6, 17. Aparece en repetidos lugares del Antiguo Testamento esa misma pregunta. Y cada vez que se formula la pregunta, inmediatamente después se responde la pregunta apuntando hacia la conducta estelar de las personas que siguen a Dios. Vamos al libro de Joel, el capítulo 2 y el versículo 11. Este versículo describe la culminación de la segunda venida de Jesús con sus ejércitos. Dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército. Apocalipsis 19, 11 al 16 describe a Jesús sentado en un caballo blanco y las huestes celestiales, los ángeles le siguen en la gran batalla final. Así que dice aquí, dará su orden delante de su ejército Jehová, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Y ahora fíjense, en el contexto de la segunda venida se hace una pregunta, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Una pregunta muy similar a Apocalipsis 6, 17. Ahora yo pregunto, ¿a dónde esperaríamos conseguir la respuesta a esta pregunta? Pues debe ser enseguida después. Vamos a leer el versículo 12 hasta el versículo 17. Esta es la preparación necesaria para soportar el día de Jehová. Dice, por eso, es decir, el día de Jehová es grande y terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Ahora dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, dónde está su Dios? Eso es lo que van a decir los pueblos en cuanto a los fieles durante el tiempo de angustia. Van a decir, ¿dónde está el Dios de ustedes ahora? Ahora, ¿notaron ustedes los rasgos característicos de las personas que van a soportar el día de Jehová? Vamos a repasar, porque esto está en el contexto del gran día de expiación. Yo pregunto, ¿el día de expiación se anunciaba con el sonido de las trompetas? Sí.
Y aquí se menciona la trompeta convocando a los fieles. Ahora, una segunda característica. Dice que era una reunión, es decir, todo el pueblo tenía que reunirse alrededor del santuario. Yo pregunto, ¿es eso lo que pasaba en el día de expiación? Aquí lo que tenemos es una descripción del día de expiación. Están todas las características allí. Lo acabamos de leer. Dice que todos tenían que reunirse. Dice, convocad una asamblea. Y lo mismo pasaba en el día de expiación. Puedes leerlo en Levítico. Todos tenían que reunirse alrededor del santuario para observar y reflexionar sobre lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en el santuario. Además de eso, Levítico 16, 29 y 30, que está hablando del día de expiación, dice que mientras el sumo sacerdote estaba purificando el santuario de los pecados del pueblo, el pueblo estaba afligiendo sus almas fuera del santuario. También sabemos que en el día de expiación el pueblo ayunaba, y aquí en este pasaje se menciona el ayuno. Ahora, ¿qué significa el ayuno? Generalmente nosotros pensamos que el ayuno significa dejar de comer. Pero déjenme leerles dos definiciones, una del Espíritu de Profecía y la otra cita del libro de Isaías. Dice en el libro Ministerio Médico, página 377, el verdadero ayuno que debe recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso adecuado de la alimentación sencilla y saludable que Dios ha provisto en abundancia. Abstenerse de lo malo y participar moderadamente de lo que es bueno para comer, porque para vencer al final vamos a necesitar una mente clara, y la claridad de la mente depende mucho de nuestros hábitos físicos. La otra definición de ayuno está en Isaías 58, 6 y 7. Dice aquí Dios, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. También en el día de expiación la gente debía abstenerse de trabajar, porque su enfoque tenía que estar en lo que estaba haciendo el sumo sacerdote en purificar el santuario. Todo eso está en este pasaje de Joel, el capítulo 2 y el versículo 12 al 17. Todas las características están: el reunirse, anunciado por trompetas, afligir el alma, ayunar, congregarse, dejar de trabajar para enfocarse en lo que estaba pasando en el santuario. Y mientras el sumo sacerdote estaba dentro del santuario, purificando el santuario del registro del pecado, el pueblo debía estar afuera, purificando el templo del alma. A veces nos enfocamos tanto en lo que Jesús está haciendo en el día de expiación que nos olvidamos que el pueblo tenía que reunirse y simpatizar con lo que estaba haciendo el sumo sacerdote. Es decir, nosotros debemos hacer lo que hacía antiguamente Israel, cumplir todas las características. En otras palabras, volviendo otra vez al libro de Joel, se hace la pregunta: ¿es terrible el grande día de Jehová? ¿Quién lo puede soportar? Y la respuesta viene en los siguientes versículos con todas las características que hemos esbozado. Pero Joel no es el único lugar donde aparece la pregunta de Apocalipsis 6, 17. Hay otros lugares que tienen la misma pregunta y la misma respuesta. Noten Isaías 33, 14 al 16. Isaías 33, el versículo 14, y luego vamos a leer los versículos 15 y 16. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Ahora fíjense, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién es el fuego consumidor? Hebreos 12, 28 y 29 dice que Jehová Dios es fuego consumidor. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Los impíos no, porque los impíos van a ser consumidos por el fuego. Ahora, ¿quiénes son? Fíjense que en la respuesta está nuevamente el carácter de la gente, la conducta de la gente se enfatiza. Dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, es decir, mordidas, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, en el mar de vidrio, pueblo. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le darán su pan y aguas serán seguras. Así que fíjense que se hace la pregunta similar y luego entonces se da la respuesta enfatizando el carácter que tendrá el grupo cuando Cristo venga. Pero este no es el único lugar donde aparece la pregunta. La pregunta aparece también en el Salmo 15.
Vayan conmigo al Salmo 15, es un salmo corto, pero nuevamente se hace la pregunta y entonces en la respuesta se recalca la conducta intachable de las personas que están listas para contestar la pregunta. Dice en el versículo 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora paremos un momento allí. ¿Dónde queda el tabernáculo de Jehová hoy? Está en el cielo. ¿Y cómo se llama el monte a donde mora Dios? Es el monte de Sión. ¿A dónde están parados los 144,000? Están parados en el monte de Sión. Así que esto tiene que ver con la generación final o con la última generación. Nuevamente la pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Ahora viene la respuesta. Fíjense, se recalca la conducta en la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. ¿Se fijaron de todas las características? Leo de nuevo, el que anda en integridad, hace justicia, hable verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino, cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien no da su dinero a un interés exorbitante, usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Y ahora fíjense la última parte del versículo 5. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Es decir, si no va a resbalar, ¿no va a qué? No va a caer. Lo que dice Apocalipsis 6 y el versículo 17. Pero ese no es el único lugar donde aparece la pregunta y la respuesta. La Biblia está llena de esto. Vamos al libro de Nahum, un libro que no estudiamos muy a menudo. Nahum, el capítulo 1 y el versículo 6 y 7. Nahum 1, 6 y 7. Viene la pregunta. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Fíjense, ¿quién quedará en pie? ¿Quién no caerá, en otras palabras? Su ira, ahora habla de su venida, su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Y la pregunta es que cuando su ira se derrama como fuego y se hienden las peñas, ¿quién quedará en pie? ¿Quién permanecerá delante de su ira? La respuesta está en el versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Si está hablando del tiempo de angustia. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Quiénes son los que van a permanecer y no van a resbalar? Los que en él confían. Ahora, la pregunta aparece en otros lugares también. Malaquías 3 y el versículo 2 y 3. Malaquías 3 y el versículo 2 y el versículo 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? ¿Hay alguna conexión aquí con Apocalipsis 6, 17? Claro, es la misma pregunta. Tal vez unas pequeñas variaciones, pero dice claramente lo mismo. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Ahora el versículo 3 tiene la respuesta. Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Es decir, el pueblo de Dios habrá sido lavado, afinado, limpiado, según la respuesta a la pregunta. Ahora, el Espíritu de Profecía tiene una cita muy interesante. No voy a tomar tiempo para leer la cita, pero ella en realidad cita estos versículos y luego comenta sobre ellos. Y tal vez voy a leerla al final de nuestro tema si tenemos tiempo. Es una cita extraordinaria en el libro El Conflicto de los Siglos. Pero hay otro lugar a donde aparece una pregunta similar. El Salmo 24 y el versículo 3 hasta el versículo 6. Salmo 24, versículo 3 al 6. Nuevamente se hace la pregunta y en la respuesta se enfatiza la conducta reluciente de los fieles. Dice en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta está en el versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación.
Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Se dieron cuenta en todos estos ejemplos que se hace una pregunta similar y luego entonces se describe la conducta de los 144,000, la conducta de la última generación, una conducta en perfecta armonía con Dios? Mis queridos amigos y hermanos, viene un tiempo de angustia que nunca jamás se ha visto en la historia de este mundo. La pandemia del coronavirus será como cosa de niños en comparación. Pero la Biblia nos dice que Dios va a proteger a sus fieles. Los que tienen esta conducta no es que ganan la salvación por su conducta, sino porque son salvos, su vida refleja esa conducta. Noten Isaías 54, el versículo 8 y luego vamos a leer el versículo 10. No tenemos que preocuparnos si estamos cerca de Jesús, si estamos reflejando su carácter. No tenemos ninguna razón de temer este terrible tiempo de angustia. Dice en Isaías 54, el versículo 8 y el versículo 10, Dios dice a su pueblo, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Sí, porque Dios va a esconder su rostro de su pueblo durante el tiempo de angustia. Ellos van a sentir que Dios no está allí. Se van a sentir como Job, de eso voy a hablar en un tema futuro. Se van a sentir desamparados por Dios, como Jesús se sintió desamparado por su Padre en la cruz del Calvario en medio de su crisis. Así que Dios dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová. El versículo 10, porque los montes se moverán y los collados temblarán. Esta es la segunda venida, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Jesús no intercederá por el pecado durante el tiempo de angustia, pero sí será el protector de su pueblo. Por eso no debemos decir, como algunos me han dicho a mí, ay, ojalá que el Señor me lleve al descanso antes de ese tiempo. Porque están pensando, va a ser un tiempo terrible, va a ser casi imposible mantenerse firme. Hermanos y hermanas, debemos no decirle al Señor que me mande al descanso, sino debemos pedirle al Señor que nos fortalezca para que podamos pasar victoriosamente por ese tiempo si llegásemos a vivir durante ese periodo. También tenemos la promesa del Salmo 46, 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y luego viene un cambio de escena, viene una escena de paz. Acaba de hablar de turbulencia y de las aguas revueltas y ahora hay un contraste. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y luego vuelve otra vez a hablar de lo que está pasando en la tierra. Hay un paréntesis aquí en cuanto a ríos de corrientes de aguas alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y luego regresa otra vez a hablar de lo que está pasando en el tiempo de angustia. Bramarán las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué escena tan extraordinaria! El Dios de Jacob, quien pasó por un terrible tiempo de angustia, estará con su pueblo durante el peor periodo de la historia. El Salmo 91 también será de gran consuelo para el pueblo de Dios cuando pase por este tiempo. Salmo 91, y voy a leer algunos versículos desde el 1 hasta el versículo 7, y luego voy a leer, desde el 1 hasta el versículo 12. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, si tú estás habitando al abrigo del Altísimo, Él te va a acompañar. Sigue diciendo en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos,
porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Y ahora fíjense el versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué sucedería si tu pie tropiece en piedra? Te caes. Pero los justos no van a caer durante este tiempo porque están habitando al abrigo del Altísimo y por lo tanto van a morar bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, vamos a notar algunos versículos del Nuevo Testamento que nos describen quiénes son los que van a permanecer fieles y van a ver el rostro de Jesús. Ustedes recuerdan que leímos en Apocalipsis 6, 14 al 16, que los impíos van a esconderse en las cuevas, van a rogar que las rocas caigan sobre ellos para esconderlos del rostro del que está sentado en el trono. No pueden soportar ver el rostro del Señor Jesucristo. Ahora, fíjense en contraste los que son fieles a Dios. Hebreos 12, 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Qué debemos hacer? Agradar a Dios con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Saben quiénes son los que van a levantar los brazos y van a decir, he aquí este nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará? ¿Quiénes son los que no van a esconderse del rostro del Señor Jesucristo, sino que van a mirar su rostro y le van a dar la bienvenida? Vamos a anotar varios versículos. Mateo 5 y el versículo 8 dice, bienaventurados los de ¿qué? Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahora vamos a leer algunos versículos que tienen que ver con ver y la segunda venida. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y déjenme decirles que una persona que tiene un corazón limpio, su conducta es limpia también, porque todo sale del corazón, según el Señor Jesucristo. Noten Isaías 33, 17. Después de hacer la pregunta, ¿quién puede habitar en las llamas eternas? Dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos, que es el cielo. Noten 1 de Juan el capítulo 3 y el versículo 1 al 3. 1 de Juan el capítulo 3 y el versículo 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, está hablando de su venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. ¿Y qué debemos estar haciendo nosotros ahora en preparación para verlo tal como Él es? Versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hebreo 12 y el versículo 14 nos dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se dieron cuenta el número de veces que se enfatiza verlo? El pueblo de Dios lo va a ver y se va a regocijar. Los impíos van a esconderse del rostro del que está sentado en el trono, porque no reflejan su carácter. Así que dice, bienaventurados los de limpio corazón, verán a Dios. Verán al Rey en su hermosura, Isaías 33, 17. Lo veremos como Él es, porque se ha realizado un proceso de purificación. Seguiremos la paz y la santidad y por lo tanto veremos al Señor y en la eternidad tendremos el privilegio de ver su rostro. Dice en Apocalipsis 22, 3 y 4, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Ahora, ¿cómo se puede purificar el carácter? ¿Cómo se puede purificar la vida? Quiero leer algunos versículos ya para concluir este tema. Tiene que ver con asimilar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos metemos en la palabra, oramos, pedimos la dirección del Espíritu Santo y estudiamos y asimilamos la palabra, el resultado es que nuestra vida se purifica, nuestra vida se limpia. Y ustedes dicen, ¿dónde dice la Biblia tal cosa? Noten Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito se entregó Jesús? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo la limpió? Por el agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. La palabra es la que limpia a la iglesia. Noten el Salmo 119, 9 al 11, pasaje muy bien conocido. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Meter la palabra a través de nuestros ojos y a través de nuestros oídos, pidiéndole al Señor que purifique nuestra vida, nos hace más semejantes al Señor Jesucristo. Noten Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, porque acaba de mencionar a los héroes de la fe en el capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y ahora fíjense cuál es el secreto de la victoria. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y luego dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos y hermanas, el secreto de la victoria sobre el pecado, lo que llevará a la última generación a tener un carácter, a reproducir el carácter de Jesús en su vida, es que asimilaron a Jesús a través de la santa palabra. Contemplando a Jesús, somos transformados. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué pasa cuando miramos la gloria del Señor? Tiene que ser en su palabra, porque Jesús no está aquí en persona. Dice, somos transformados. Una mejor traducción es, estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Quiero terminar leyendo un par de citas. Dice Conflicto de los Siglos 607, ahora mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación ni siquiera en pensamiento. Satanás encuentra en los corazones humanos algún asidero en qué hacerse firme. Es tal vez un deseo pecaminoso que se acaricia. Ese es el jalón. El jalón se acaricia, por medio del cual la tentación se fortalece. Pero Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Satanás, ahora escuchen bien esto, Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Y ahora viene la gran conclusión. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Ni siquiera en pensamiento, hermanos y hermanas. Satanás no encontrará nada en los corazones del pueblo de Dios de lo cual pueda sacar ventaja. Una última cita. Esta es la que mencioné anteriormente, si había tiempo la iba a leer. Conflicto de los Siglos 4:21. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Y luego concluye así, cuando esta obra haya quedado consumada, los discípulos de Cristo estarán listos para su venida. Así que Dios tendrá, según la Biblia y el Espíritu de Profecía, una generación final, una última generación que habrá ganado la victoria total sobre el pecado. Así que, hermanos y hermanas, si creemos que estamos viviendo en los últimos días, consagrémonos al Señor. Oremos como nunca. Estudiemos la palabra como nunca. Y testifiquemos a otros en cuanto a las maravillas de Jesús. Que esa sea nuestra experiencia.